Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Amados hermanos, quiero compartir con ustedes un tema muy importante. El título de este mensaje es El llamado de Dios. El llamado de Dios. Algo que todos tenemos que tener presente es que el llamado de Dios no es solamente para ciertos individuos, sino que es un llamado para todos. A partir de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, todos tenemos un llamado de Dios. La gran comisión es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y Dios nos llama de formas específicas, tanto colectivamente como en lo individual. Por ejemplo, yo conocí a mi esposa cuando empecé a conquistarla sirviéndoles a los niños. Y ella lo hacía con todo su corazón. Y ahora que es esposa de pastor, sigue sirviendo a los niños, porque tiene un llamado específico. Tú tienes un llamado, además de la gran comisión, un llamado individual, un llamado específico. Y hoy quiero invitarles a que abordemos 4 importantes lecciones que podemos extraer del llamado de Dios a Moisés, uno de los personajes más significativos y prominentes de la Biblia. Y personalmente considero que debemos acercarnos con cierta frecuencia a este pasaje que exploraremos hoy para ser fortalecidos por la palabra del Señor y afirmar en nuestros corazones este llamado supremo que cada uno de nosotros hemos recibido de Él, especialmente cuando sufrimos de cierta confusión ministerial y no tenemos claridad del rumbo que debemos seguir en nuestro servicio a Dios y a los demás. Es precisamente en medio de ese desánimo, desconcierto y desasosiego que requerimos volver al inicio, regresar a lo básico. Debemos atesorar aquel momento en que con sencillez de corazón entendimos que Dios nos estaba llamando a algo particular. Hoy, al explorar el llamado de Dios a Moisés, tenemos la oportunidad de rememorar lo que el llamado de Dios que hemos recibido conlleva e implica para cada uno de nosotros individualmente. El nombre de Moisés aparece en muchas ocasiones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y la historia de Moisés la encontramos desde el capítulo 2 del libro del Éxodo, que relata su nacimiento, hasta el capítulo 34 del libro de Deuteronomio, que registra su muerte y su sepultura, pero más allá de una biografía mosaica o de una biografía de Moisés, en esta porción de la Torá o la ley vemos que Dios establece el pacto que convierte a Israel en su pueblo escogido, tal como lo había prometido a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, de cuya simiente vendría el Mesías Jesucristo, nuestro poderoso Salvador. La vida de Moisés puede dividirse a grandes rasgos en 3 ciclos de 40 años cada uno. Los primeros 40 años Moisés estuvo entre la realeza de Egipto. Los siguientes 40 años él estuvo en el desierto de Madián trabajando para su suegro Jetro, y los últimos 40 años de su vida fungió como el líder del pueblo hebreo, y eso involucra la salida de Egipto y el peregrinaje por el desierto hasta que él llegó al borde de la tierra prometida, a la cual no pudo entrar en sus 120 años de vida terrenal. Cronológicamente, el llamado de Dios a Moisés sucede al final del segundo ciclo de 40 años, es decir, Moisés tenía 80 años de edad cuando estaba apacentando las ovejas de su suegro en el monte Oreb, también llamado Sinaí. Y fue allí que Dios apareció a Moisés en una teofanía, es decir, una manifestación visible y audible de la presencia divina desde una zarza o arbusto que ardía, pero no se consumía. Y de la zarza ardiente observamos que Dios combina lo ordinario, un arbusto, con lo extraordinario, la manifestación de su presencia para captar la atención de Moisés. Amados hermanos, Dios puede encontrarnos donde quiera que estemos, en medio de cualquier situación, para encomendarnos la tarea específica que Él ha determinado que cada uno de nosotros realice. Él cumplirá su propósito en y a través de nosotros. Me gusta mucho leer a un pensador cristiano inglés que se llama Os Guinness. Y Os Guinness escribe lo siguiente acerca del llamado de Dios.
Él dice, para los seguidores de Cristo, el llamado neutraliza la posición fundamental de elección en la vida moderna. Yo los elegí a ustedes, dijo Jesús. Ustedes no me eligieron a mí. No somos nuestros. Hemos sido comprados con un precio. No tenemos derechos, solo responsabilidades. Seguir a Cristo no es nuestra iniciativa, sino meramente nuestra respuesta en obediencia. Nada funciona mejor para demoler las pretensiones de haber sido elegido que la convicción del llamado. Una vez que hemos sido llamados, literalmente no tenemos otra opción. No hay un plan B. Jonás nos puede dar testimonio de eso en las Escrituras. Asimismo, debemos reconocer que es gracias al llamado de Dios que somos reorientados y descubrimos el motivo central de nuestras vidas y de nuestra existencia. Dios le advirtió a Moisés que no debía acercarse más a la zarza ardiente y que debía quitarse el calzado de sus pies porque el lugar donde se encontraba era santo. Esta es la primera vez que la palabra santo aparece en la Biblia, la palabra Kodesh en hebreo. Dios revela por primera vez su santidad en este momento de las Escrituras. Y también Dios está a punto de revelar su nombre para siempre. Dios le hizo saber a Moisés que había escuchado el clamor del pueblo que estaba siendo oprimido por los egipcios y que por lo tanto él sería enviado al faraón para librar a los hijos de Israel, porque Dios les daría la tierra prometida, una tierra que fluiría leche y miel. La primera lección que podemos extraer del llamado de Dios a Moisés es la siguiente. El llamado de Dios afirma nuestra identidad en Él. Amado hermano, amada hermana, si tú quieres saber quién eres, descubre el llamado de Dios para ti. El llamado de Dios afirma tu identidad en Él. Leamos Éxodo capítulo 3, versículos 11 y 12. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo? ¿Pueden repetir conmigo estas tres palabras? ¿Quién soy yo? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Quién soy yo? Moisés dice: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis. Esta palabra hebrea es abad, que también se traduce como adoraréis. Adoraréis a Dios sobre este monte. Leamos este mismo versículo, la segunda parte de este mismo versículo en la Nueva Biblia Viva, y van a ver la traducción que dice: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, tú y el pueblo me adorarán sobre esta montaña. Esto nos lleva a comprender el siguiente principio: todo llamado que recibimos de Dios tiene como finalidad que adoremos a Dios y dirijamos a otros a adorarlo. Si pudiéramos proyectar este principio, que es bastante relevante, todo llamado que recibimos de Dios tiene como finalidad que adoremos a Dios y dirijamos a otros a adorarlo. Cuando vemos la vida de Moisés, por lo menos 8 de las 10 plagas tienen la advertencia de Dios, que implica lo siguiente: dile al faraón que deje ir a mi pueblo para que me adore. Dile al faraón que deje ir a mi pueblo para que me adore. Una y otra vez. Esta advertencia la encontramos en la primera, segunda, cuarta, quinta, octava, novena y 10ª plagas, siendo las únicas 2 excepciones la tercera y la sexta plagas. La esclavitud es la esfera en la que se mueve la idolatría, y la libertad es la esfera en la que se mueve la verdadera adoración. El pueblo necesitaba ser libre de la esclavitud en Egipto para entonces adorar verdaderamente a Dios. El llamado de Dios que tú has recibido tiene como propósito fundamental el que tú adores a Dios y el que guíes a otros a adorarlo. Recordemos cómo fue que Moisés llegó a Madián. Él había fracasado intentando ayudar a un solo egipcio, Él había fracasado intentando ayudar a un solo hebreo de la opresión de un solo egipcio.
Recordemos cómo llegó él allí a Madián, porque era un prófugo. Él había fracasado intentando ayudar a un solo hebreo de la opresión de un solo egipcio. Él mató al egipcio y se convirtió en un prófugo de la ley de Egipto. Entonces, tuvo que experimentar su propio desierto individual por 40 años en el desierto de Madián. Antes de él dirigir al pueblo hebreo colectivamente por 40 años en el desierto, tuvo que tener su propio desierto personal de 40 años en la soledad, pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Ahora, Moisés habría pensado algo como esto: si por haber intentado ayudar a un solo hebreo de la opresión de un solo egipcio, terminé como un prófugo de la justicia egipcia en este desierto, ¿cómo voy a liberar a todo el pueblo y a enfrentar al hombre más poderoso sobre la tierra, el faraón? Para este momento Moisés ya había aprendido entonces humildad en su propio desierto individual. Él pasó literalmente de estar entre la realeza egipcia a realizar un oficio odiado por los egipcios, que era el ser pastor de ovejas. Pero aunque había aprendido humildad al estar frente a la zarza ardiente, aún le faltaba aprender a tener fe plena en Dios, porque el llamado no solamente requiere de lo que ahora somos, sino también nos demanda el llegar a ser lo que aún no somos. Esto es debido a la inmensidad de aquello a lo que Dios nos ha enviado. Dios no solamente vio al Moisés que estaba delante de la zarza, sino al Moisés en potencia, que Él transformaría, que Él fortalecería y que Él usaría para enfrentar al faraón y librar al pueblo de la esclavitud. Cuando Moisés preguntó, ¿quién soy yo?, la respuesta de Dios no fue afirmar lo que Moisés ya sabía de sí mismo. Dios no le dijo: Moisés, tú has crecido entre la realeza de Egipto. Moisés, tú has recibido la mejor educación disponible sobre la faz de la tierra. Moisés, a tu corazón le indigna la opresión y la injusticia que los hebreos están sufriendo en Egipto. Dios no lo mandó a una sesión de terapia ni a un coach de vida, sino que Dios le respondió de manera concisa, concreta y directa: Moisés, tú eres alguien con quien yo estaré. Moisés, ¿quieres saber quién eres? Tú eres alguien con quien yo estaré, y esa es tu identidad. ¿Te das cuenta, amado hermano, amada hermana, que en verdad eso es todo lo que realmente somos? Más allá de títulos, posiciones, dones, talentos, reconocimientos, lo que verdaderamente nos define es que somos gente con la que Dios ha decidido estar. Y esto tiene la capacidad y el potencial de demoler toda crisis de identidad. Cuando no sabes quién soy y cuál es mi propósito y qué es lo que Dios quiere de mí, la respuesta sigue siendo la misma: tú eres alguien con quien yo estoy, y eso es más que suficiente. Jesucristo dijo: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto es lo que nos define, que Él está con nosotros. La segunda lección que podemos extraer es que el llamado de Dios conlleva conocer al Señor con mayor profundidad. Es decir, al entender quiénes somos, también llegamos a entender mejor quién es Él. Veamos Éxodo capítulo 3, versículos 13 y 14. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Tenemos que entender algo que es muy importante. En el mundo antiguo, los nombres estaban ligados íntimamente con la esencia y la totalidad del ser de una persona. La pregunta de Moisés es tan profunda como decirle a Dios: Dios, necesito saber por completo quién eres, para poder también comunicarlo a los hijos de Israel. Y
Recordemos que los judíos habían pasado por más de 400 años como esclavos en Egipto, no tenían aún las escrituras en su haber, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Moisés lo habría de escribir posteriormente. Entonces, ellos no tenían la palabra escrita que nosotros hoy en día tenemos. Solamente contaban con una tradición oral que les relataba acerca del Dios de los patriarcas, del Dios de sus padres. Y por eso Moisés no tenía ni siquiera idea de cuál era el nombre del Dios que estaba delante de él en la zarza. Sabía que era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, pero no sabía el nombre del Dios que estaba delante de él frente a la zarza. Y Moisés conocía muy bien el politeísmo egipcio y que había una gran cantidad de falsos dioses con nombres específicos, pero ahora le pregunta al verdadero Dios: necesito saber por lo menos cómo te llamas. Versículo 14: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. En hebreo, Ejiej, Asher Ejiej, 3 palabras hebreas que nos otorgan un horizonte ilimitado, que pueden traducirse de esta manera: yo soy el que soy, yo soy el que estoy, yo seré el que seré, yo seré el que estaré, yo soy el que estaré. Hay un juego impresionante que se puede hacer con estos verbos y con estas palabras, con la manera en la que Dios se presenta en su nombre. Yo soy el que soy. Básicamente, cuando Moisés entonces pregunta: ¿quién soy yo?, la respuesta de Dios es: tú eres alguien con quien yo estaré. ¿Y quién eres tú? Yo soy el que estaré. ¿Lo ven? Tu identidad, Moisés, tiene que ver con quién soy yo. Es lo que Dios le hace saber. Tú eres alguien con quien yo estaré, y este soy yo. Yo soy el que estaré. Yo soy el que soy, yo soy el que estoy. Los eruditos Kili Dilich comentan: la pregunta de Moisés presuponía que el nombre expresaba la naturaleza y operaciones de Dios, y que Dios expresaría en hechos la naturaleza expresada en el nombre. Dios se designó a sí mismo mediante este nombre como el Dios absoluto, actuando con una capacidad de autodependencia sin ataduras. El nombre de Dios implica: yo estoy contigo y trasciendo toda circunstancia en tu vida. Eso es lo que el nombre de Dios implica. Yo estoy contigo y trasciendo toda circunstancia en tu vida. Los egipcios eran politeístas, prácticamente tenían un Dios para cada cosa: el Dios del sol, el Dios del cielo, el Dios de la tierra, el Dios del viento, la diosa de las cosechas, la diosa del desierto, el Dios del río Nilo, el Dios de la fertilidad, la diosa del nacimiento, el Dios de la medicina, el Dios de la sanidad, entre muchas otras deidades falsas. Pero el nombre del Dios verdadero significa esto: yo soy el único Dios de todo y sobre todo. El Dios que está presente y activo, el Dios que está y estará contigo. En otras palabras, Moisés, no necesitas a un Dios del cielo ni a un Dios del río Nilo. Solo me necesitas a mí, porque yo soy el Dios de todo y sobre todo. El yo soy es quien también ilumina las páginas del Nuevo Testamento. El Dios encarnado, Jesucristo, dice en 7 ocasiones en el Evangelio de Juan: yo soy. Y todo yo soy de Dios es relacional con nosotros. Cuando Él se revela a Moisés, le dice: yo soy el que estoy, o yo soy el que estaré, o yo seré el que estaré. Y cuando Jesús se presenta en 7 ocasiones como este yo soy hecho carne, siempre es de manera relacional. Cuando Jesús dice: yo soy el pan de vida, no es solo para que nos quedemos viendo a Jesús llenos de hambre, sino para que comamos, para que nos alimentemos, para que seamos sustentados. Cuando Él dice: yo soy la luz del mundo,
Es para iluminarnos a nosotros, los que estábamos en tinieblas. Cuando Él dice, yo soy la puerta, es para que entremos a la salvación. Cuando Él dice, yo soy el buen pastor, lo hace porque ha dado su vida por nosotros, sus ovejas. Cuando Él dice, yo soy la resurrección y la vida, es para darnos esperanza eterna. Cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, Él es el camino que nos lleva al Padre, la verdad que nos hace libres y la vida que nos da garantía de perpetuidad a su lado. Cuando Él dice, yo soy la vid, es para que nosotros demos mucho fruto. Todo yo soy de Dios está conectado a nosotros y nos da identidad y nos da propósito. La tercera lección es que el llamado de Dios implica desafíos abrumadores. Es el punto número 3. El llamado de Dios implica desafíos abrumadores. Ciertamente el llamado de Dios nos presenta retos inmensos que pueden causar incertidumbre en nosotros. Sin embargo, contamos con la esperanza de que Dios nos guiará a través de cada situación que enfrentemos. Para nadie es un secreto que el ministerio es difícil. Para nadie lo es. Soy hijo de pastor y soy pastor. El ministerio no es fácil. El llamado no es fácil. Siempre me conmueve la historia de cómo Dios llamó a mi esposa. Siendo una jovencita, en un viaje misionero a las Filipinas, mi esposa estaba atravesando por esta transición en su vida, escuchando el llamado de Dios, y fue un pastor filipino el que le dijo a mi esposa Catherine, ministry is hard. El ministerio es difícil. Y el Espíritu Santo puso tal convicción en mi esposa que ella respondió, I am in. Yo estoy dentro. Si es difícil, yo estoy dentro. Yo estoy aquí. Y aceptó el llamado. Y ahora es esposa de pastor y servimos juntos a Dios. ¿Y saben qué? El ministerio ha sido difícil. No ha sido fácil. Hemos visto muchas bendiciones de Dios y hemos visto la gloria de Dios. Pero también somos conscientes de estar en medio de una batalla. Y hemos enfrentado dificultades. Leamos Éxodo capítulo 4, versículos 1 y 2. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y Moisés respondió, una vara. Moisés divisa un horizonte lleno de incertidumbre. No va a funcionar, ya fracasé una vez. Intenté ayudar a un solo hebreo de la opresión de un solo egipcio. Dios, no va a funcionar, no me van a creer. Va a ser muy difícil. Pero básicamente Dios le dice, ese horizonte de incertidumbre está en mis manos. Tú ocúpate de lo que ya está en tu mano. ¿Y qué es lo que tienes en tu mano, Moisés? Una vara. Una vara de un oficio despreciado y odiado por los egipcios. Una vara de pastor. Moisés es honesto y expresa su duda a Dios. El teólogo alemán Paul Tillich dijo la siguiente frase: la duda no es lo contrario de la fe, porque este es un elemento de la fe. ¿Recuerdan ustedes aquel padre de un muchacho que estaba poseído, que le dijo a Jesús, creo, ayúdame en mi incredulidad? Seamos honestos, ninguno de nosotros tiene una fe perfecta, pero es con esa fe imperfecta del tamaño de un granito de mostaza que Dios puede hacer mucho si depositamos nuestra fe en Él. Cuando nos sentimos abrumados por los desafíos que tenemos por delante, Dios nos hace notar lo que ya tenemos en la mano. Ahora nos pide que lo que hemos tenido por mucho tiempo en la mano lo pongamos a su servicio
para que Él pueda usarlo para su gloria. Es como si Dios nos dijera, eso que tú has considerado ordinario en tu mano, yo puedo usarlo para hacer algo extraordinario. En otras palabras, cuando Moisés pregunta, ¿quién soy yo?, Dios le dice, Moisés, tú eres alguien con quien yo estaré. Cuando Moisés le dice a Dios, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Moisés, yo soy el que soy, yo soy el que estoy, yo seré el que estaré. Y cuando Moisés le dice, no va a funcionar, el Señor le dice, déjame la incertidumbre a mí y ocúpate de lo que ya tienes en la mano, porque yo estaré contigo en esa vara. En esa vara ordinaria que has tenido por 40 años en tu mano, yo estaré contigo en esa vara. Y a través de la vara de Moisés, Dios abriría el mar y daría agua de la roca, entre otros prodigios y milagros. Una vara que en algún momento solo le sirvió para jalar ovejas, para tal vez corregirlas, guiarlas, moverlas o protegerlas. De repente fue puesta sobre un mar, porque Dios estuvo con él en lo más ordinario que había tenido en su mano. La cuarta y última lección es que el llamado de Dios trasciende nuestras capacidades. El llamado de Dios trasciende nuestras capacidades. Yo nunca he conocido a alguien que tenga el paquete completo. Aparte de Jesús, obviamente. Debemos aceptar que el llamado de Dios nos supera por muchísimo, que su propósito es superior a nuestras vidas, que el síntoma primario de un verdadero llamado es: ay de mí, hombre de labios inmundos, ¿quién soy yo? O como Moisés, ¿quién soy yo para ir al faraón? O como Pedro, aléjate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. El llamado de Dios supera nuestras capacidades. Ahora bien, el llamado de Dios puede superar nuestras capacidades y competencias, pero no las del Señor, quien es capaz de usarnos en nuestras limitaciones. Él es capaz de usarnos en medio de nuestros defectos. Es capaz de usarnos a pesar de nosotros mismos. Veamos cómo Dios nos habla en su palabra a través de esto, acerca de esto en Éxodo capítulo 4, versículos del 10 al 12. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor. ¿Cuántas veces no hemos dicho esto nosotros? Ay, Señor. Estamos en medio de una prueba, de una dificultad, enfrentando una situación difícil en la vida, en el ministerio. Ay, Señor. Y Moisés expresa: nunca has sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio boca al hombre? ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Amados hermanos, noten que Dios no solo hizo la boca del que habla, sino también la boca del mudo, del que no habla. Dios no solo hizo al que oye, sino también Él hizo al sordo. Dios no solamente hizo al que ve, Dios también creó al ciego. Dios le hace saber a Moisés esto: Moisés, ¿tú crees que para mí es una novedad lo que me estás diciendo que es tu limitación? ¿Tú crees que para mí es una novedad que seas tardo en el habla y torpe de lengua? Moisés, yo te creé con esa limitación porque tenía un plan para ti, porque quería usarte con esa limitación.
Yo quería que dependieras de mí en esa limitación. Y la respuesta de Dios es: Moisés, yo estaré contigo en esa limitación. Cuando Moisés preguntó: ¿quién soy yo?, Dios le respondió: yo estaré contigo. Cuando Moisés preguntó: ¿quién eres tú?, Dios le respondió: yo soy el que soy, yo soy el que estoy, yo seré el que seré, yo seré el que estaré. Cuando Moisés preguntó: ¿y qué si ellos no me creen? ¿Y qué si no funciona?, el Señor le responde: ¿qué tienes en la mano? Deja de ver el horizonte futuro que no está en tus manos y ocúpate de lo que ya está en el presente en tu mano, porque yo estaré contigo en esa vara. Y cuando Moisés afirmó: yo soy tardo para hablar y torpe de lengua, Dios le respondió: yo te creé de esa manera y yo estaré con tu boca. Porque, amados hermanos, no es el mensajero el que avala el mensaje, sino el mensaje el que avala al mensajero. Lo importante no era la capacidad retórica ni la oratoria de Moisés, sino que en medio de su torpeza de lengua, él diera el verdadero mensaje de Dios. ¿Te has puesto a pensar en eso? Porque es fácil para nosotros creer que Dios nos ha hecho con diversos dones y talentos, pero quizá nunca habíamos visto esa faceta de Dios, de que además de darnos dones y talentos, nos dio limitaciones intencionalmente en su soberanía, para que dependiéramos de Él. En el caso de Pablo, lo que Dios le dio y permitió fue un aguijón en su carne, como un freno para su soberbia en potencia, para su altivez en potencia. En varias ocasiones Pablo dice en la carta a los Romanos: el pecado que habita en mí. Es decir, ahí está, si lo estimulo, voy a caer. Y Dios le dice, después de que Pablo ora en 3 ocasiones: quita de mí este aguijón. El Señor le hace saber que no lo habría de quitar. Y Pablo entiende por qué. Dios le puso un freno a la soberbia que echaría a perder el ministerio que Él me ha encomendado. Para algunos son limitaciones, para otros son aguijones. O quizá la combinación de ambos. Pero la respuesta del Señor sigue siendo la misma: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, en tu limitación. Amados hermanos, respondamos al llamado de Dios y digámosle: sí, Señor, aquí estoy. Heme aquí. Quiero invitarte a ponerte de pie. Por favor, ponte de pie. Y quiero también abrir el altar, el espacio acá al frente. Si alguien quiere venir al frente como una manifestación de fe y decirle al Señor: ahora entiendo quién soy, ahora entiendo cuál es mi identidad. Yo soy alguien con quien tú estás. Perdóname por dudar de tu presencia en mi vida. Hoy te entrego toda crisis de identidad que he tenido, Señor.
Toda falta de propósito y de sentido que he tenido en mi vida, hoy la pongo a tus pies. Porque hoy me has respondido finalmente quién soy. Y tu respuesta es la misma que le diste a Moisés. Tú eres alguien con quien yo estaré. Tú eres alguien con quien yo estoy. Jesucristo dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios quiere que lo conozcas más profundamente. Si quieres conocer más profundamente a Dios, también el altar está abierto. Dile: Señor, quiero conocerte más. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Y el Señor te responde: mi nombre tiene que ver también con tu identidad, porque tú eres alguien con quien yo estoy, pero yo soy el que soy, yo soy el que estoy. Tú eres alguien con quien yo estaré y yo seré el que estaré. Si te has preguntado: Señor, ¿cómo es que va a funcionar? Es muy difícil que lo que me estás llamando a hacer realmente funcione. El Señor te dice: déjame ese horizonte de incertidumbre en mis manos y tú ocúpate de lo que ya tienes en tu mano. También el llamado está abierto para aquellos que tengan cualquier cosa ordinaria en sus manos, que quieran poner al servicio de Dios, para que Dios haga algo extraordinario. Si tienes algo en tu mano que quieres decirle a Dios: aquí está esto, es todo lo que sé hacer, es todo lo que he hecho por muchos años, es algo muy ordinario, pero hoy te digo: Señor, usa esto que está en mi mano de forma extraordinaria, úsalo para tu gloria. También, si hay alguien que ha crecido con distintos complejos y tal vez piensa: Dios usa a otra gente con talento, Dios usa a otra gente con muchos dones, pero no va a usar a alguien con tantas limitaciones como yo. El llamado también está abierto para aquel que se sienta muy limitado como para servirle a Dios. Moisés le dijo: Señor, tengo muy limitada mi boca, no soy bueno para hablar, soy torpe de lengua, soy lento para hablar. Y Dios le hace saber: tu limitación es necesaria para el llamado que te he hecho. No solo le des a Dios tus dones, no solo le des a Dios tus talentos, dale también tus limitaciones. Por eso el altar está abierto para aquel que quiera decir: Señor, aquí están mis limitaciones, úsame en medio de mis limitaciones. Además, el caso de Pablo fue un aguijón. Quizás orado una y otra vez: Señor, quita este aguijón de mí, ya sea un aguijón en la carne, un aguijón tal vez emocional, psicológico. Pero el Señor le hizo saber en el caso de Pablo que ese aguijón era un freno a su soberbia, un freno a su altivez, para que no echara a perder el ministerio que le había encomendado. Solo Dios sabe si Él quitará o no el aguijón, pero lo que sí podemos hoy tener completamente por seguro es que ese aguijón no tiene despropósito y que Dios está obrando, está tratando contigo. Gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias por hablarnos en esta hora. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Quiero guiarte
en una oración de fe, si quieres entregar tu vida a Cristo, si quieres decirle: Señor, hoy me rindo a ti, haz esta oración de fe, cree con tu corazón y confiesa con tus labios y repite conmigo. Dile: Señor Jesús, sálvame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Hoy me entrego a ti, me rindo a ti, tal cual soy, tal cual estoy. Transfórmame, Jesús. Sé mi Señor y Salvador eternamente. Te entrego mi vida y todo lo que soy. Es en tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los seres humanos en el cual podemos ser salvos, que hemos orado. El nombre sobre todo nombre, el nombre bajo el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús, ¿pueden repetir conmigo el nombre de Jesús? Digan: Jesús, 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 nombre sobre todo nombre. Jesús, te adoramos y te exaltamos. A ti sea la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa.